La Biblia satánica de Anton LaVey. Prólogo. Los dioses del camino de la mano derecha han peleado y disputado la tierra durante toda una década. Cada una de estas deidades y sus respectivos sacerdotes y ministros han intentado encontrar allá sabiduría en sus propias mentiras. En el gran esquema de la existencia humana, la edad de hielo del pensamiento religioso no puede durar más que muy poco tiempo. Los dioses de la sabiduría mutilada han tenido su saga, su milenio se ha convertido en realidad. Utilizando sus propios caminos divinos, al paraíso, cada uno ha acusado a otro de herejías e indiscreciones espirituales. El anillo de los Nibelungos carga sobre sí una maldición eterna, pero esto solo se debe a que quienes lo buscan piensan en términos de bien y mal, siendo siempre los buenos. Para poder sobrevivir, los dioses del pasado se han convertido en sus propios diablos. Débilmente, para poder llenar los tabernáculos y pagar las hipotecas de sus templos, sus ministros juegan el juego del diablo. ¡Ay! Han estudiado su honradez durante mucho tiempo, y por eso fabrican unos pobres diablos incompetentes. Así, juntan sus manos en unión fraternal, y para celebrar su último concilio ecuménico, se dirigen en su desesperación hacia el Valhalla. Se acerca el crepúsculo de los dioses. Los cuervos de la noche han volado invocando a Loki, quien ha puesto fuego al Valhalla con la marca del tridente del infierno. El crepúsculo ha terminado. De la noche nace el resplandor de una nueva luz y una vez más, Lucifer asciende para proclamar: esta es la era de Satán. Satán gobierna la tierra. Los dioses de la injusticia están muertos. Este es el amanecer de la magia y la sabiduría pura. La carne prevalece, y en su nombre se construirá una gran iglesia. La salvación del hombre no dependerá nunca más del engaño a sí mismo. Y se sabrá que el mundo de la carne y de los vivos será la preparación más grande para todos y cada uno de los placeres eternos. Rege Satanás. Ave Satanás. Hail Satán. Libre de Satán. En este árido desierto de acero y piedra, elevo mi voz para que puedas oírla. Al este y al oeste hago una seña. Al norte y al sur muestro un signo que proclama: muerte a los débiles, salud para los fuertes. No me inclino en señal de sumisión ante ninguno de vuestros ídolos pintados, y el que me diga tú lo harás, es mi enemigo mortal. Clavo mi mirada en los ojos vidriosos de vuestro espantoso Jehová, y le tiro de la barba. Alzo un hacha y abrondo su cráneo devorado por los gusanos. Congregaos en torno a mí, oh, vosotros que desafiáis a la muerte, y la tierra será vuestra, para ahora y para siempre. Ningún credo debe ser aceptado como imposición de la autoridad de una naturaleza divina. Las religiones deben ser puestas en duda. Ningún dogma moral debe ser aceptado dado por hecho, ningún patrón de medida debe ser deificado. En los códigos morales no hay nada inherentemente sagrado. Al igual que los ídolos de madera de tiempos remotos, son obras de manos humanas, y lo que el hombre ha hecho puede destruirlo. Amaos los unos a los otros. Se nos dice que esto es la ley suprema, pero ¿qué poder la ha hecho así? ¿Sobre qué autoridad racional reposa el evangelio del amor? ¿Por qué no habría yo de odiar a mis enemigos? Si los amo, ¿no me pongo a merced de ellos? ¿No es el deseo lujurioso y carnal un término más veraz para definir al amor, cuando lo aplicamos a la propagación de la especie? El amor, de las aduladoras escrituras, ¿no es un simple eufemismo de la actividad sexual? ¿O acaso el gran maestro era un glorificador de los eunucos? Ama a tus enemigos y haz el bien a los que te odian y te explotan. ¿No es esta la despreciable filosofía del perro de aguas, que gira sobre su lomo cuando le dan patadas? No hay un cielo donde la gloria resplandezca, ni un infierno donde los pecadores se abrasen. Es aquí en la tierra donde conocemos nuestros tormentos. Es aquí en la tierra donde sentimos nuestros goces. Es aquí en la tierra donde están nuestras oportunidades. Elige este día, esta hora, pues no existe redentor alguno. Bendito sea el hombre que tiene una legión de enemigos, pues ellos le harán héroe. Maldito sea el que hace el bien a quien le paga con desprecio, pues él será despreciado. Libro de Lucifer. La iluminación. El que un satanista no cree en Dios es un concepto popular bastante erróneo. El concepto de Dios
tal como es interpretado por el hombre, ha sido tan variado a través de todas las épocas, que el satanista simplemente acepta la definición que mejor se ajuste a sus necesidades. El hombre siempre ha creado sus dioses, en vez de sus dioses haberlo creado a él. Para unos, Dios es benévolo, para otros, resulta aterrador. Para el satanista, Dios por cualquier nombre que se le llame, o bien, por ningún nombre en absoluto, es visto como el factor de equilibrio en la naturaleza, y no como un ser al que le preocupe el sufrimiento. Esta poderosa fuerza que permea y equilibra el universo es demasiado impersonal para preocuparse por la felicidad o la miseria de las criaturas de carne y hueso de esta bola de mierda sobre la cual vivimos. Todas las religiones de naturaleza espiritual son invenciones del hombre. Este ha creado todo un sistema de dioses sin otra ayuda que la de su cerebro carnal. Solo porque tiene un ego y no puede aceptarlo, ha tenido que exteriorizarlo en un gran artificio espiritual al cual llama Dios. Dios puede hacer todo lo que al hombre le está prohibido hacer, tales como matar gente, hacer milagros para gratificar su voluntad, ejercer control sin ninguna responsabilidad aparente, etc. Si el hombre necesita tal Dios, y reconoce a ese Dios, entonces está adorando a una entidad que ha inventado un cerebro humano. Por lo tanto, está adorando al hombre que inventó a Dios. ¿No es más sensato adorar un Dios que él mismo, ha creado, conforme a sus propias necesidades emocionales, uno que represente mejor su propio ser físico y carnal que tiene la idea y el poder de inventar un Dios en primer lugar? Si el hombre insiste en exteriorizar su propio ser verdadero en la forma de Dios, entonces ¿por qué temer a su propio ser al temer a Dios? ¿Por qué alabar su propio ser alabando a Dios? ¿Por qué permanecer por fuera de Dios para poder inmiscuirse en rituales y ceremonias religiosas en su nombre? Los pecados capitales. Los 7 pecados capitales de la Iglesia cristiana son: codicia, orgullo, envidia, ira, gula, lujuria y pereza. El satanismo recomienda complacerse en cada uno de estos pecados, puesto que todos ellos conducen a la satisfacción física, mental o emocional. Un satanista sabe que no tiene nada de reprobable el ser codicioso, ya que ello no significa otra cosa que desear más de lo que ya tiene. La envidia representa considerar favorablemente lo que los otros poseen, y aspirar a tener las mismas cosas por uno mismo. La envidia y la codicia son las fuerzas que motivan la ambición, y sin ambición, se lograría bien poco verdaderamente importante. La gula es simplemente comer más de lo que necesitas para mantenerte vivo. Cuando has comido en exceso hasta el punto de la obesidad, otro pecado, el orgullo, te motivará a recobrar un aspecto que renovará el respeto hacia ti mismo. Todo aquel que compra una prenda de vestir con otro objeto que no sea el de cubrir su cuerpo y el de protegerse de los elementos naturales, se hace culpable de orgullo. Con frecuencia, los satanistas encuentran espíritus progresistas, que sostienen que las etiquetas no son necesarias. A esos detractores de las etiquetas, es preciso señalarles que una o varias de las prendas que ellos mismos llevan, no son indispensables para mantenerlos abrigados. En esta tierra, no hay una sola persona que renuncie al ornato. El satanista señala que todo lo mato que se advierta en la persona de esos espíritus progresistas, viene a demostrar que también ellos son culpables de orgullo. Por muy verbosos que esos cínicos sean en su descripción intelectual de lo muy libres que son, lo cierto es que siguen luciendo los elementos del orgullo. El mostrarse reacio a levantarse por la mañana, es ser culpable de pereza, y, si permaneces bastante tiempo en la cama, puedes encontrarte cometiendo un nuevo pecado, lujuria. Sentir la más leve agitación del deseo sexual, es incurrir en el pecado de la lujuria. Para poder asegurar la propagación de la especie, la naturaleza ha hecho de la lujuria el segundo instinto más poderoso, siendo el primero el instinto de conservación. Dándose cuenta de esto, la Iglesia cristiana hizo de la fornicación el pecado original. De esta manera, se aseguraron de que nadie escaparía del pecado. Tu propia existencia es consecuencia del pecado, el pecado original. El instinto más fuerte en todos los seres vivos es el instinto de conservación, lo cual nos lleva al último de los 7 pecados mortales, la ira. No es nuestro instinto de conservación el que entra en juego cuando alguien nos perjudica, cuando nos encolerizamos lo suficiente para protegernos de ataques ulteriores. Un satanista practica el lema: si un hombre te abofetea en la mejilla, rómpele la otra.
que ningún ultraje quede sin castigar. Sé como un león en el combate. Sé peligroso incluso en la derrota. Puesto que los instintos naturales les conducen al pecado, todos los hombres son pecadores, y todos los pecadores van al infierno. Si todo el mundo va al infierno, entonces no hay duda de que encontrarás allí a todos tus amigos. El cielo debe estar pelado de criaturas, más bien extrañas, habida cuenta de que todo su afán en la vida era ir a un lugar en el que pudieran tañer eternamente un alba. Si no crees en lo que enseña tu religión, ¿por qué continuar apoyando una creencia que es contradictoria con lo que sientes? Nunca votarías por una persona, o una ideología en la cual no crees, así que ¿por qué dar tu voto eclesiástico por una religión que ya no es consistente con tus convicciones? No tienes derecho alguno para quejarte de una situación política por la cual has votado o a la que has apoyado de alguna manera, lo cual incluye sentarse y asentir complacientemente con los vecinos que aprueban esa situación, simplemente porque eres muy perezoso o muy cobarde para dar tu opinión. Lo mismo ocurre con los temas religiosos. Aun si no puedes ser agresivamente honesto sobre tus opiniones debido a las consecuencias desfavorables de tus jefes, tus líderes de comunidad, etc. Puedes, al menos, ser honesto contigo mismo. En la privacidad de tu propio hogar, y con tus amigos más cercanos debes apoyar la religión que abrigue tus mejores intereses. El satanismo, dándose cuenta de las necesidades actuales del hombre, llena el enorme vacío gris que existe entre la religión y la psiquiatría. La filosofía satánica combina los fundamentos de la psicología y la creación honesta de emociones, o dogma. Le da al hombre la fantasía de la que tanto necesita. No hay nada malo con el dogma, con tal que no esté basado en ideas y acciones que vayan completamente en contra de la naturaleza humana. No es necesario vender tu alma al diablo o hacer un pacto con Satán para convertirte en satanista. Esta treta fue urdida por el cristianismo para aterrorizar a la gente, de modo que no escaparan del redil. Con dedos acusadores y manos temblorosas, le enseñaban a sus seguidores que, si cedían a las tentaciones de Satán, y vivían su vida según sus preferencias naturales, tendrían que pagar por sus placeres pecaminosos, entregando sus almas a Satán, y sufriendo por toda la eternidad en el infierno. Se les indujo a creer que el pasaporte a la vida eterna era un alma pura. El satanismo representa amabilidad con aquellos que se la merecen, en lugar de amor desperdiciado en ingratos. No puedes amar a todo el mundo, es ridículo pensar que puedes. Si amas a todo, y a todos perderás tus poderes naturales de selección, y acabarás siendo un pésimo juez de carácter y de calidad. Si algo es usado con demasiada libertad, pierde su verdadera importancia. Por lo tanto, el satanista cree que debes amar, fuertemente, y por completo a quienes merecen tu cariño, pero nunca des la otra mejilla a tu enemigo. El amor es una de las emociones más intensas sentidas por el hombre, otra es el odio. Obligándote a sentir amor indiscriminado, es algo poco natural. Si tratas de amar a todo el mundo, lo único que consigues es disminuir tus sentimientos hacia quienes merecen tu amor. El odio reprimido puede causar muchas enfermedades físicas y emocionales. Al aprender cómo descargar tu odio y dirigirlo a quienes se lo merecen, te limpias a ti mismo de todas esas emociones malignas y no necesitarás descargar tu odio reprimido sobre tus seres queridos. Nunca ha existido un gran movimiento de amor en la historia de la humanidad que no haya terminado asesinando a un incontable número de personas. Debemos suponer que era para demostrar cuánto las amaban. Todo hipócrita que ha caminado sobre la faz de la tierra ha tenido sus bolsillos rebosantes de amor. Todo religioso farisaico asegura amar a sus enemigos, aun cuando es atacado se consuela a sí mismo, pensando Dios los castigará. En lugar de admitir que son capaces de odiar a sus enemigos y tratarlos de la forma que se merecen, dicen, bueno, pero por la gracia de Dios, voy a rezar por ellos. ¿Por qué habríamos de humillarnos y rebajarnos a nosotros mismos al sacar una comparación tan incorrecta? La masturbación, considerada por muchas personas como un tabú sexual, crea un problema de culpabilidad que no resulta fácil de afrontar. En este asunto, es preciso hacer mucho hincapié, puesto que constituye el elemento extremadamente importante de muchos actos mágicos destinados a tener éxito. Desde que la Biblia judeocristiana describió el pecado de Onán, Génesis capítulo 38, el hombre no ha cesado de considerar la gravedad y las consecuencias del vicio solitario.
Aunque los modernos sexólogos han explicado que el pecado de Onán es simplemente un coitus interruptus, siglos enteros de falsa interpretación teológica han causado un daño casi irreparable. Prescindiendo de los verdaderos crímenes sexuales, la masturbación es uno de los actos sexuales que peor está visto. Durante el último siglo, fueron escritos innumerables textos para describir las horrorosas consecuencias de la masturbación. La palidez de la piel, la dificultad en la respiración, los granos en la cara y una pérdida del apetito no eran más que unas cuantas de las muchas características que se suponía provenían de la práctica de la masturbación. Se aseguraba que se produciría un total colapso físico y mental si no se atendían las advertencias de aquellos manuales destinados a la juventud. Los vampiros psíquicos. El satanismo representa responsabilidad para el responsable, en lugar de preocuparse por vampiros psíquicos. Mucha gente que anda por el mundo practica el fino arte de hacer que otros se sientan responsables y hasta en deuda con ellos sin causa alguna. El satanismo reconoce a estas alimañas por lo que son realmente. Los vampiros psíquicos son personas que privan a otros de su energía vital. Este tipo de persona puede hallarse en todos los niveles de la sociedad. No sirven para nada útil en nuestras vidas, y no son ni objetos de amor ni amigos verdaderos. Sin embargo, nos sentimos responsables por el vampiro psíquico, sin saber por qué. Si crees que puedes ser la víctima de tal persona, hay unas cuantas reglas muy sencillas que te ayudarán a tomar una decisión. Hay una persona que llames o visites frecuentemente aunque realmente no quieras hacerlo porque sabes que te sentirás culpable si no lo haces. O bien, te encuentras haciendo favores constantemente para alguien que no te lo pide de frente, sino que te lo insinúa. La mayoría de las veces el vampiro psíquico utilizará psicología inversa, diciendo oh, no podría pedirte que hicieras esto, y tú, en respuesta, insistirás en hacerlo. El vampiro psíquico nunca pide algo de ti. Eso sería demasiado osado y presuntuoso. Simplemente dejan que sus deseos sean conocidos de maneras sutiles que evitarán que se les considere una plaga. Ellos nunca pensarían en imponerte algo, y siempre estarán felices y dispuestos a aceptar voluntariamente lo que les des, sin la menor queja aparentemente. Sus pecados no son de hecho, sino de omisión. No es lo que dicen, sino lo que no dicen, lo que hace que te sientas responsable por ellos. Son muy cuidadosos como para hacerte una exigencia, porque saben que te ofendería, y tendrías una razón tangible y legítima para negárselas. Un gran porcentaje de estas personas tienen atributos especiales que hacen que el depender de ti sea más factible y mucho más efectivo. Muchos vampiros psíquicos son inválidos, o fingen serlo, o están mental o emocionalmente trastornados. Otros pueden fingir ignorancia o incompetencia para que, tú, por lástima, o la mayoría de las veces, por desesperación, hagas las cosas por ellos. Una manera tradicional de desterrar un demonio o un elemental es reconocerlo por lo que es y exorcizarlo. El reconocer estos demonios contemporáneos y sus métodos es el único antídoto para el efecto devastador que poseen sobre ti. Un vampiro psíquico seleccionará siempre a una persona que esté relativamente satisfecha con su vida, una persona que esté felizmente casada, satisfecha con su trabajo, y que por lo general está bien adaptada al mundo que le rodea para alimentarse de ella. El solo hecho que un vampiro psíquico escoge a una persona feliz para hacerla su víctima demuestra que a él le faltan todas las cosas que tiene la otra persona. Hará todo lo que pueda para provocar problemas y discordia entre su víctima y las personas a quienes más estima. El punto más alto del desarrollo humano es la consciencia de la carne. El satanismo alienta a sus seguidores a darse gusto en sus instintos naturales. Solo así puede ser una persona completamente satisfecha sin frustraciones que puedan ser perjudiciales para ti y para las personas a tu alrededor. Por lo tanto, la descripción más simplificada de la creencia satanista es complacencia en lugar de abstinencia. La gente suele confundir la compulsión con la complacencia, pero entre las dos hay una diferencia enorme. Una compulsión nunca es creada por el complacerse, sino por no ser capaz de hacerlo. El hacer de algo un tabú solo sirve para intensificar el deseo. A todo el mundo le gusta hacer cosas que se le dice que no hagan. Las frutas prohibidas son las más dulces.
El diccionario enciclopédico Webster define la complacencia de la siguiente manera: entregarse, no abstenerse u oponerse, dar rienda suelta, gratificarse condescendientemente, ceder. La definición de compulsión es el acto de obligar o dirigir por la fuerza, física o moral, constreñimiento de la voluntad, por obligación. En otras palabras, la indulgencia implica elección, mientras que la compulsión indica una carencia de capacidad de elección. Cuando una persona no satisface sus deseos de manera apropiada, comienza rápidamente a desarrollar compulsiones y a volverse compulsivo. Si todo el mundo tuviese un momento y lugar con el único propósito de darse gusto y complacerse periódicamente en sus placeres personales, sin temor al reproche o avergonzarse por ello, estarían lo suficientemente libres de llevar vidas sin tipo alguno de frustración en el mundo cotidiano. Serían libres de zambullirse por completo en cualquier empresa que elijan, en lugar de hacer sus deberes a medias, sus necesidades creativas frustradas por negarse a sí mismos, sus deseos naturales. En la mayoría de los casos, esto se aplicaría, pero siempre habrán quienes trabajen mejor bajo presión. Generalmente, quienes necesitan soportar algo de dificultad para producir al máximo, casi siempre tienen vocaciones artísticas. Más adelante hablaremos de la satisfacción a través de la autonegación. Esto no implica que todos los artistas encajen en esta categoría. Al contrario, muchos artistas son incapaces de producir a menos que hayan sido satisfechas sus necesidades animales básicas. Para muchas personas, el masoquismo representa un rechazo de la indulgencia. El satanismo señala muchos significados ocultos tras ello, y considera que el masoquismo puede ser complacencia si cualquier método empleado para apartar a esa persona de sus rasgos masoquistas da como resultado el resentimiento por parte de la persona, y termina en fracaso. El satanista no condena a estas personas por dar rienda suelta a sus necesidades masoquistas, pero sí siente un desprecio máximo hacia quienes no pueden ser lo suficientemente honestos, por lo menos consigo mismos, para enfrentar y aceptar su masoquismo como parte natural de los rasgos de su personalidad. El tener que utilizar la religión como una excusa para su masoquismo ya es algo nocivo de por sí, pero estas personas tienen el descaro de sentirse superiores a quienes no se entregan a la expresión autoengañosa de sus fetiches. Estas personas deberían ser las primeras en condenar a un hombre que halló su descarga semanal con una persona que lo golpeó bastante, librándose por lo tanto de una necesidad que, de no ser satisfecha, lo convertiría, más de lo que ya es, en un asistente compulsivo a la iglesia, o en un fanático religioso. Al hallar una descarga adecuada para sus deseos masoquistas, no necesita degradarse y negarse a sí mismo a cada segundo que pasa, como lo hacen estos masoquistas compulsivos. Los satanistas son alentados a darse gusto en los 7 pecados mortales, ya que no requieren herir a nadie, solo fueron inventados por la Iglesia cristiana, para asegurar el sentimiento de culpa de parte de sus seguidores. La Iglesia cristiana sabe que para cualquiera es imposible evitar cometer tales pecados, ya que son cosas que, siendo humanos, la mayoría hacemos de la manera más natural. Después de haber cometido, inevitablemente uno de estos pecados, se ofrecen donativos financieros a la Iglesia para sobornar a Dios por los pecados, y para apaciguar la conciencia del feligres. Satán nunca ha necesitado un libro de reglas, ya que las fuerzas vitales de la naturaleza se han ocupado de mantener al hombre en pecado, y su propósito es mantenerlo así, tanto a él como a sus sensaciones. No obstante, se han hecho varios intentos desmoralizadores, tanto en su cuerpo como en su ser para salvar su alma, lo cual solo sirve para ilustrar qué tan mal concebidos y mal utilizados se hallan los conceptos indulgencia versus compulsión. Ciertamente, la actividad sexual está más que permitida y alentada por el satanismo, pero obviamente el hecho de que sea la única religión que toma esta posición honestamente, es la única razón por la que tradicionalmente se le ha dado tanto espacio literario. Sobre la elección de un sacrificio humano. El supuesto objetivo que se busca al hacer un ritual de sacrificio es el de arrojar la energía proveída por la sangre de la víctima recientemente sacrificada a la atmósfera del trabajo mágico, intensificando así las posibilidades de éxito del mago. El mago blanco asume que, como la sangre representa la fuerza vital, no hay mejor forma de aplacar a los dioses o demonios es presentárseles con una cantidad considerable de esta.
Combina este razonamiento con el hecho que una criatura moribunda está gastando una cantidad abundante de adrenalina y otras energías bioquímicas, y entonces tendrás lo que parece una combinación imbatible. El mago blanco, consciente de las consecuencias que atrae el matar un ser humano, utiliza naturalmente pájaros u otras criaturas inferiores en sus ceremonias. Tal parece que estos zopilotes sanctímonos no sienten culpa alguna al tomar una vida no humana, al contrario de lo que pasaría si utilizara seres humanos. El hecho es que si el mago es digno de tal nombre, será lo suficientemente desinhibido para liberar la fuerza necesaria desde su propio cuerpo, en lugar de una víctima que no desea serlo y que no lo merece. Contraria a la teoría mágica establecida, la liberación de tal forma no está en el hecho de derramar sangre, sino en la muerte de la criatura viviente. Tal descarga de energía bioeléctrica es el mismo fenómeno que ocurre durante cualquier otro aumento profundo de las emociones, tales como orgasmo sexual, furia ciega, terror mortal, angustia, una pena que lo consume o un etc. De esas emociones, la más fácil de entrar a nuestra voluntad son el orgasmo sexual y la furia ciega, con el dolor en un cercano tercer lugar. Teniendo en cuenta que 2 de las 3 emociones, orgasmo sexual y furia ciega, han sido grabadas a fuego en el inconsciente del hombre como pecaminosas, por los religiosos, no es ninguna sorpresa que sean evitadas por el mago blanco, quien se doblega bajo el peso de la mayor de las piedras de la culpa. La absurda estupidez de la necesidad de matar una inocente criatura viviente en el punto culmen de un ritual, de la manera como es practicado por los llamados hechiceros, es obviamente el menor de los males, cuando se acude a una descarga de energía. Estos tontos enfermos de la conciencia, quienes han estado llamándose a sí mismos brujas y hechiceros, cortarían la cabeza de un pollo o un chivo en un intento de aliviar su agonía, antes de tener el coraje blasfemo de masturbarse a la vista total del Jehová al que tanto dicen negar. La única manera en la que estos místicos cobardes pueden liberarse a sí mismos, ritualmente hablando, es a través de la agonía de la muerte de otro. De hecho, la de ellos no sería mala idea, en lugar de la fuerza indulgente que produce la vida. Estos profanadores del sendero de luz blanca son en verdad los fríos y los muertos. No es de extrañar que semejantes pústulas vivientes de sabiduría mística tengan que encerrarse en círculos protectores y atar las fuerzas del mal para mantenerse a salvo de todo ataque. Probablemente los mataría un buen orgasmo. La utilización de sacrificios humanos en un ritual satánico no implica que el sacrificio sea usado para aplacar a los dioses. Simbólicamente, la víctima es destruida a través de los efectos de un hechizo en curso, lo cual lleva a su vez a la destrucción física o mental del sacrificio, de manera no atribuibles al mago. La única manera que un satanista ejecutara un sacrificio humano sería con un doble objetivo: liberar la ira del mago en el lanzamiento de una maldición, y, lo que es más importante, disponer con libertad absoluta de un individuo molesto y que se lo merezca. Bajo ninguna circunstancia, un satanista sacrificaría un animal o niño pequeño. Por siglos, los propagandistas de la vía de la mano derecha han estado especulando sobre los supuestos sacrificios de niños pequeños y doncellas voluptuosas en manos de diabolistas. Lo correcto es que cualquiera que oyese o leyese tales historias, inmediatamente cuestionaría por lo menos su autenticidad. Al contrario, como había ocurrido con otras mentiras sagradas, que son aceptadas sin reservas, este supuesto modus operandi del satanista persiste hasta la fecha. Hay razones lógicas por las que un satanista no ejecutaría tales sacrificios. El hombre, el animal, es la encarnación de la divinidad para el satanista. La forma más pura de la existencia carnal sobre la faz de la tierra se encuentra en los cuerpos de los animales y de críos humanos que no han crecido lo suficiente para negarse a sí mismos sus deseos naturales. Pueden percibir las cosas de una manera que un adulto humano promedio no tiene ni esperanzas de hacerlo. Por lo tanto, el satanista tiene estos seres en una posición sagrada, sabiendo que puede aprender bastante de estos magos por naturaleza del mundo. La vida es la gran indulgencia, la muerte la gran abstinencia. Para una persona que esté satisfecha con su vida terrena, la vida es como una fiesta, y a nadie le gusta irse de una buena fiesta. Por la misma razón, si una persona está pasando bien aquí en la tierra, no dejará esta vida tan fácil por la promesa de una vida futura de la que no sabe nada.
Celebraciones religiosas. La celebración religiosa más importante de la religión satánica es la fecha de nacimiento de uno mismo. Esta es una contradicción directa a los días más sagrados de otras religiones, las cuales divinizan un dios en particular que ha sido creado bajo la forma antropomorfa de su propia imagen, mostrando así que el ego no ha sido enterrado del todo. El satanista piensa, ¿por qué no ser honestos? Y, si vas a crear un dios a tu imagen y semejanza, ¿por qué no crear tal dios como, si fueras tú? Todo hombre es un dios, si elige reconocerse como tal. Así, el satanista celebra su día de cumpleaños como la celebración más importante del año. ¿Acaso no eres más feliz por el hecho de haber nacido que por el nacimiento de alguien a quien ni siquiera has conocido? O, si es el caso, aparte de las celebraciones religiosas, ¿por qué rendir un tributo más alto a la fecha de nacimiento de un presidente, o a una fecha de la historia, que al día en el que arribamos al mejor de todos los mundos? A pesar del hecho de que puede algunos de nosotros no hayamos sido deseados, o por lo menos no éramos lo que tenían planeado, estamos contentos, así otros no lo estén, de estar aquí. Deberías felicitarte a ti mismo, comprarte lo que quieras, tratarte como el rey, o Dios, que eres, y celebrar tu cumpleaños con tanta pompa y ceremonia como sea posible. Después del cumpleaños de uno mismo, las dos celebraciones satánicas principales son la noche de Walpurgis, Walpurgisnacht, y Halloween, o Día de las Brujas. Libro de Belial. El dominio de la tierra. El atractivo más grande de la magia no reside en su aplicación, sino en sus recovecos esotéricos. El elemento de misterio que encierra la práctica de las artes negras ha sido creado, deliberadamente, o por ignorancia, por quienes muchas veces dicen ser expertos en tales asuntos. Si la distancia, más corta entre dos puntos, es una línea recta, los ocultistas establecidos harían el papel de constructores de laberintos. Los principios básicos de la magia ceremonial han sido relegados por mucho tiempo y reducidos a trozos infinitamente clasificados de misticismo escolástico, tanto así que los aspirantes a magos se convierten en la víctima del arte que debería estar empleando él mismo. Puede hacerse un paralelo con el estudiante de psicología aplicada quien, aunque conoce todas las respuestas, no puede hacer amigos. ¿Qué beneficio puede tener el estudio de falsedades a menos que todo el mundo crea en tales falsedades? Muchos, por supuesto, creen en falsedades, sin embargo, actúan de acuerdo a las leyes naturales. Es sobre esta premisa en la que se basa la magia satánica. Esto es un abrebocas, un texto básico sobre magia materialista. Belial significa que no tiene amos, y simboliza la independencia verdadera, la autosuficiencia, y el triunfo personal. Belial representa el elemento de la tierra, y en esto se encontrará la magia, si se tienen ambos pies en la tierra, procedimientos mágicos verdaderos, no actitudes místicas vacías de razón objetiva. No sigas escarbando. Aquí están los cimientos. Teoría y práctica de la magia satánica. Definición y propósito. La definición de magia, tal como se utiliza en este libro, es el cambio de situaciones o eventos según la propia voluntad, los cuales, de otra manera, no podrían cambiarse. Esto deja un amplio espacio para la interpretación personal. Algunos dirán que las instrucciones y procedimientos no son más que psicología aplicada, o de hechos científicos, a los cuales se les da terminología mágica, hasta que se llega a un punto en el texto que no se basa en ningún descubrimiento o hallazgo científico. Es por esta razón que no se ha hecho ningún intento de limitar las explicaciones a una nomenclatura dada. La magia no es científicamente explicable, pero hay que recordar que la ciencia siempre ha sido, de una u otra forma, considerada como magia. No hay diferencia entre magia blanca y negra, excepto dentro de la hipocresía, rectitud, culpa y autoengaño del mago blanco, o bueno. En la tradición religiosa clásica, la magia blanca se realiza con propósitos benévolos, altruistas y buenos, mientras que la magia negra se utiliza en beneficio propio, poder personal, y propósitos malos. Nunca nadie, en la Tierra, realizó estudios de ocultismo, metafísica, yoga, y otros conceptos de luz blanca sin tener como meta poder personal y autogratificación.
Lo que sucede es que a unas personas les gusta usar ropa hecha con pieles, mientras que a otras les gusta la seda o el terciopelo. Lo que para una persona pueda ser placer, para otra será dolor, y lo mismo se aplica a los conceptos de bien y mal. Todo practicante de magia o brujería está firmemente convencido de que está haciendo lo correcto. La magia se divide en dos categorías, ritual o ceremonial, y no ritual o manipuladora. La magia ritual consiste en la realización de una ceremonia formal, que generalmente se lleva a cabo en una zona que se ha dispuesto para tal fin y en un momento específico. Su propósito principal es aislar y concentrar la energía adrenal, que de otra forma estaría disipada, y la energía emocional inducida en la persona, y convertirla en una fuerza transmitible dinámicamente. Es más un acto emocional que intelectual. Cualquier otra actividad intelectual debe llevarse a cabo antes de la ceremonia, no durante ella. Este tipo de magia es más conocida como magia mayor. La magia no ritual, o magia manipuladora, a veces llamada magia menor, consiste en las mañas y artimañas en situaciones diversas, que cuando se utilizan, pueden crear cambios, de acuerdo a la propia voluntad. En tiempos antiguos, esto se le conocía como glamour, fascinación, o mal de ojo. La mayoría de las víctimas de los juicios contra brujas no eran brujas. La mayoría eran mujeres excéntricas, generalmente viejas, que o bien estaban seniles, o no se conformaban con los estándares de la sociedad. Otras eran mujeres excepcionalmente atractivas que eran solicitadas por personas en cargos de autoridad, y que no les correspondían, o daban sus favores a quienes no debían. Las brujas de verdad rara vez eran ejecutadas o llevadas a juicio, ya que eran eficientes en el arte del encantamiento, y podían hechizar a los hombres y así salvar sus propias vidas. La mayoría de las brujas de verdad dormían con los inquisidores. Este es el origen de la palabra glamour. El significado antiguo de glamour es brujería. El poder más importante de una bruja es su capacidad de utilizar su glamour. La palabra fascinación tiene un significado oculto. Fascinación era el término utilizado para el mal de ojo, ya que hechizar con la mirada, es decir, fascinar, era echarle el mal de ojo. Por esto, si una mujer tenía la capacidad de fascinar a un hombre, se le tenía por bruja. El aprender a utilizar la apariencia es una parte integral del entrenamiento de una bruja o brujo. Para manipular a una persona, debes ser capaz de atraerla y mantener su atención. Los tres métodos por los cuales se puede emplear la apariencia son la utilización del sexo, el sentimiento o el asombro o perplejidad, o cualquier combinación entre los tres. Una bruja debe, honestamente, decidir en cuál categoría encaja. La primera categoría, la de sexo, es más que evidente. Si una mujer es atractiva o sexualmente deseable, debe hacer todo lo que esté a su alcance para hacerse lo más tentadora posible, utilizando el sexo como su arma más efectiva. Una vez ha llamado la atención masculina, utilizando su atractivo sexual, es libre de manipularlo a su antojo. La segunda categoría es el sentimiento. Las mujeres mayores suelen ir en esta categoría. Por ejemplo, la dulce anciana, que es nuestra vecina, y que a muchas personas podrá parecerles excéntrica, puede utilizar y aprovechar ciertas ventajas que le confiere su situación. La tercera categoría es la del asombro o perplejidad. En esta categoría iría la mujer que es de apariencia extraña y sin embargo espectacular. Haciendo que su apariencia trabaje a su favor, puede manipular a las personas por el solo hecho de su presencia intimidante, ya que puede llegar a temer las consecuencias si no hacen lo que ella les pide. Muchas mujeres encajan en más de una de las categorías anteriores. Por ejemplo, la chica de apariencia frágil e inocente, pero que a la vez es muy sexy, combina sexo con sentimiento. O la femme fatale, que combina su atractivo sexual con una apariencia siniestra, combina sexo y asombro. Al evaluar cada categoría, una buena bruja sabrá en qué categoría va, y utilizará sus atributos de manera apropiada. Para ser un brujo de éxito, un hombre debe saber ubicarse en la categoría adecuada. Un hombre apuesto o sexualmente atractivo encajaría, naturalmente, en la primera categoría, sexo. La segunda, o de sentimiento, se ajusta más al hombre mayor que tiene una apariencia élfica, o de hechicero.
El tierno abuelito también cabe en esta categoría. Los llamados viejos verdes están incluidos aquí. El tercer tipo con apariencia diabólica o siniestra. Cada uno de estos hombres sabrá cómo dominar su atractivo y su apariencia para conseguir los fines que se propone. La imaginería visual, que se utiliza para la reacción emocional, es ciertamente la parte más importante de la magia menor. Cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para decir que la apariencia no lo es todo, o que la pinta no lo es todo, está más que engañado. La buena apariencia puede que no sea necesaria, pero la apariencia sí que lo es. El olor es otro factor manipulador en la magia menor. Recuerden, los animales desconfían o rechazan cualquier cosa que no huela. Y aunque, como animales humanos que somos, neguemos de manera consciente nuestros juicios basados en este sentido, somos motivados de manera instantánea por nuestro sentido del olfato tal como cualquier otro animal que camine en cuatro patas. Si eres hombre, y deseas encantar a una mujer, deja que las secreciones naturales de tu cuerpo permeen el ambiente inmediatamente próximo a ti, y actúa de manera animalmente contraria a los estándares de amabilidad y cortesía social que cargas a tus espaldas. Si tú, como mujer, deseas embrujar a un hombre, no temas ofenderle debido a que los aceites y fragancias naturales de tu carne no se hayan disipado, o que ese pequeño lugar entre tus muslos no está seco y estéril. Esos olores naturales son los estimulantes sexuales con los que la naturaleza, en su mágica sabiduría, nos ha dotado. Las sensaciones y sentimientos estimulantes son esos olores que apelan a nuestros recuerdos y nuestra nostalgia. El conquistar a un hombre, por su estómago, comienza por el arte de saber cocinar. Una bruja que utilice el sentimiento, apelará a este recurso, y encontrará que es el más útil de todos sus encantos. No es tan risible el tener en cuenta la técnica del hombre que deseaba conquistar a una mujer que había sido alejada del lugar donde disfrutó de la alegría de la infancia, que resultó siendo una aldea de pescadores. El hombre, conocedor del arte de la magia menor, guardó durante poco tiempo un pescado en un bolsillo de sus pantalones, para después probar los frutos de la victoria que la ternura suele otorgar. Los tres tipos de ritual satánico. Hay tres tipos de ceremonias incorporados en la práctica de la magia satánica, cada uno corresponde a una emoción humana básica. Al primero de estos lo llamaremos ritual de sexo. Un ritual de sexo es lo que se conoce comúnmente como hechizo de amor. El propósito al realizar tal ritual es el de crear un deseo de parte de la persona a quien deseas, o invocar a un compañero sexual, para satisfacer tus deseos. Si no tienes en mente una persona específica o un tipo de persona como para causar un estímulo sexual lo suficientemente intenso de manera que culmine con un orgasmo, no tendrás éxito en tu ritual. La razón para esto es que si, por accidente, el ritual tiene éxito, ¿de qué ha de servirte si, debido a la falta de estímulo o deseo, no puedes tomar ventaja de dicha oportunidad? Por los motivos anteriores, es muy fácil confundir un encantamiento con lanzar un conjuro para satisfacer tus deseos sexuales. El segundo tipo de ritual es de naturaleza compasiva. El ritual de compasión, o sentimental, se realiza con el propósito de ayudar a otros, o de ayudarse a uno mismo. Salud, felicidad en el hogar, negocios, éxito material y destreza en los estudios, son unos cuantos ejemplos de las situaciones que puede abarcar un ritual de compasión. Puede decirse que esta forma de ceremonia podría clasificarse como caridad genuina, teniendo en mente que la caridad comienza en casa. La tercera fuerza motivacional es la de destrucción. Esta es una ceremonia utilizada para exteriorizar rabia, molestia, desdén, desprecio, o bien odio puro. También es conocido como hechizo, maldición, o agente destructor. Una de las falacias más grandes sobre la práctica de la magia ritual, es la noción de que uno debe creer en los poderes de la magia para poder ser herido o destruido por ellos. Nada podría estar más lejos de la verdad, ya que las víctimas más receptivas siempre han sido los que más se mofan de ella. La razón es terriblemente sencilla. Un miembro de una tribu no civilizado es el primero en acudir al médico brujo o chamán más cercano cuando siente que va a ser atacado por un enemigo.
La amenaza y la presencia del daño es consciente en él, y la creencia en el poder de la maldición es tan fuerte que tomará cualquier precaución contra ella. De esta manera, por medio de la aplicación de magia simpática, contrarrestará cualquier hechizo que se le atraviese. El hombre cuida sus pasos, y no corre ningún riesgo. Los ingredientes utilizados en la realización de la magia satánica. A. Deseo. El primer ingrediente en la realización de un ritual satánico es el deseo, también conocido como motivación, tentación, o persuasión emocional. Si no deseas ningún resultado en particular, mejor no hagas nada. No hay rituales de prueba, o de ensayo, y la única manera en la que un mago puede hacer trucos, como mover objetos inanimados, es que tenga la fuerza emocional necesaria para hacerlo. Es verdad que el mago desea ganar poder impresionando a otros con sus actos de magia, debe tener una prueba tangible de su habilidad. Sin embargo, el concepto satánico de magia no comprende la autogratificación por medio de la destreza mágica. B. Sentido de la oportunidad. Uno de los ingredientes más importantes en cualquier situación exitosa es saber calcular el momento. En la celebración de un ritual mágico, el saber calcular el momento y la hora adecuados puede significar en gran medida el éxito o fracaso de cada ritual. El momento adecuado para lanzar un conjuro o encantamiento, hechizo o maldición, es cuando tu objetivo se halla más receptivo y vulnerable. La receptividad a la voluntad del mago está más que asegurada cuando el receptor está tan pasivo como sea posible. No importa que tanta fuerza de voluntad se tenga, se es más pasivo cuando se está dormido. Por lo tanto, el mejor momento para lanzar tu energía mágica hacia tu objetivo es cuando éste duerma. C. Imaginería. El adolescente, que se esmera en grabar en la corteza de un árbol un corazón con sus iniciales y las de su objeto de amor. El niño que gasta horas enteras en dibujar su propia concepción del automóvil ideal. La niña que mece en sus brazos una muñeca vieja y gastada, pensando en ella como si fuese su pequeña niña. Estas brujas y hechiceros potenciales, estos magos por naturaleza, están empleando el ingrediente mágico conocido como imaginería. Y el éxito de cualquier ritual depende de ello. Los niños, al no saber, ni importarles si tienen destreza artística o cualquier otro talento creativo, persiguen sus metas a través de la imaginería de su propia manufactura, mientras que el adulto civilizado son mucho más críticos en cuanto a sus propios esfuerzos creativos. Esta es la razón por la que un mago primitivo puede utilizar un muñeco de trapo o un dibujo sencillo para tener resultados exitosos en sus ceremonias mágicas. Para él, la imagen es tan adecuada como debe de ser. Cualquier cosa que sirva para intensificar las emociones durante un ritual contribuirán a su éxito. Cualquier dibujo, pintura, escultura, escrito, fotografía, prenda de vestir, perfume, sonido, música, o situación inventada que pueda ser incorporada a la ceremonia, le servirá bien al hechicero. D. Dirección. Uno de los ingredientes más estudiados en la magia es la acumulación y subsiguiente dirección de dicha fuerza hacia un resultado efectivo. Ya hay muchos supuestos hechiceros y brujas que hacen un ritual, para luego ir por ahí con una ansiedad tremenda, esperando la primera señal de que su ritual haya funcionado. Igual podrían postrarse de rodillas y rezar, ya que la misma ansiedad en espera de un resultado exitoso, lo único que hace es anular cualquier oportunidad de éxito. Además, con esa actitud, es muy dudoso que tengan la cantidad de energía suficiente para llevar a cabo una ceremonia adecuada. El preocuparse o quejarse constantemente por una situación sobre la cual se ha realizado el ritual solo garantiza el debilitamiento de lo que sería una fuerza dirigida de manera ritual, al diseminarla y diluirla. Una vez que el deseo se haya establecido lo suficiente como para emplear las fuerzas de la magia, debe hacerse todo intento posible para dar rienda suelta a tales deseos durante el ritual, no antes o después. El factor de equilibrio. El factor de equilibrio es un ingrediente empleado en la práctica de la magia ritual, que se aplica cuando se va a realizar un ritual de deseo o de compasión, más que en uno de destrucción. Este ingrediente es muy pequeño pero extremadamente importante. El ser conscientes de este factor
así como un conocimiento completo del mismo, es una destreza que muy pocos hechiceros y brujas pueden conseguir. Consiste, simplemente, en conocer el tipo de individuo y la situación apropiada para ejercer tu magia y obtener los resultados más fácil y mejor. Conocer las limitaciones de uno mismo es una introspección poco frecuente para una persona que parece capaz de hacer lo imposible, pero bajo muchas condiciones, este factor es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si al intentar alcanzar tu meta, ya sea por medio de la magia mayor o menor, te das cuenta que estás fallando en algo, piensa en lo siguiente: ¿has sido alguna vez la víctima de un ego muy grande que hace que quieras algo o alguien, cuando en realidad, las oportunidades de lograrlo son virtualmente inexistentes? ¿Eres una persona sin talento, que está intentando, a través de la magia, lograr el éxito y el aplauso, gracias a tu poco armoniosa voz? ¿Eres una bruja simple, y sin glamour, con una nariz y unos pies tan grandes como tu ego, combinados con un caso avanzado de acné, que está lanzando conjuros de amor para atrapar a una estrella de cine? ¿Eres un hombre ordinario, burdo, grosero, que desea tener entre sus brazos a una joven y fogosa stripper? Si lo eres, es mejor que aprendas a conocer el factor de equilibrio, o de lo contrario, fracasarás de manera estrepitosa. Al ser capaz de ajustar nuestros propios deseos según nuestras propias capacidades, es un gran talento, y mucha gente no puede darse cuenta que, si son incapaces de obtener lo máximo, media rebanada de pan puede ser mejor que nada. El perdedor crónico es el hombre que, no teniendo nada, y es incapaz de conseguir $1.000.000, rechazará cualquier oportunidad de conseguir 50.000 con un respingo de desprecio. Una de las armas mágicas más grandes de un mago es conocerse a sí mismo, sus talentos, capacidades, atractivos y defectos físicos, etc., y cuándo, dónde y con quién los vas a utilizar. El hombre que no tiene nada que ofrecer y que se acerca al hombre de éxito con consejos grandilocuentes y promesa de bienestar monetario, tiene la misma osadía de la pulga que escala la pierna del elefante para violarlo. Una aspirante a bruja que se engaña a sí misma, creyendo que un trabajo mágico siempre tendrá éxito, a pesar del poco equilibrio mágico, está olvidando una regla esencial. La magia es como la naturaleza misma, el éxito en la magia requiere que se trabaje en armonía con la naturaleza y no contra ella. Vestuario en el ritual satánico. Los participantes utilizan túnicas negras. Pueden llevar capucha, y, si se desea, pueden cubrir el rostro. El propósito de cubrir el rostro es el de que los participantes tengan la libertad de expresar sus emociones, sin preocuparse por ello. También disminuye cualquier elemento de distracción entre los participantes. Las participantes visten prendas que sean sugestivas sexualmente, o para las mujeres de más edad, ropa negra. Amuletos que contengan el símbolo de Baphomet o el pentagrama tradicional de Satán son usados por todos los participantes. Las túnicas se colocan antes de entrar a la cámara ritual, hasta el final de la ceremonia. Los hombres pueden sustituir las túnicas por ropa completamente negra. Para adornar la cámara ritual, se escoge el negro ya que es un color simbólico de los poderes de las tinieblas. Prendas que sean sexualmente provocativas son usadas por las mujeres presentes con el propósito de estimular las emociones de los participantes masculinos, y por lo tanto intensificando la descarga de energía bioeléctrica y adrenal, lo cual asegurará un trabajo mucho más efectivo. Las velas del templo. Las velas utilizadas en los rituales satánicos representan la luz de Lucifer, el portador de luz, el conocimiento, la llama viviente, el deseo ardiente, y las llamas del Averno. En los rituales satánicos, solo se utilizan velas negras y blancas. Nunca se utiliza más de una vela blanca, pero puede utilizarse cualquier número de velas negras que sea necesario para iluminar la cámara ritual. Por lo menos una vela negra se coloca a la izquierda del altar, representando los poderes de las tinieblas y la vía de la mano izquierda. Otras velas negras se colocan donde se necesite luz adicional. A la derecha del altar se coloca una vela blanca, representando la hipocresía de los magos blancos y los seguidores de la vía de la mano derecha. No ha de utilizarse otra fuente de luz.
Las velas negras se utilizan para el éxito y el poder de los participantes del ritual, y son utilizadas para que, en ellas ardan los pergaminos en los cuales van escritas las peticiones de los participantes. La vela blanca se utiliza para la destrucción de los enemigos. Los pergaminos en los que vayan escritas las maldiciones, son quemadas en la llama de la vela blanca. La espada. La espada de poder es símbolo de la fuerza agresiva y actúa como una extensión del brazo que utiliza el sacerdote para gesticular y señalar. Un paralelo de este símbolo bien puede ser el cetro o vara utilizados en otras formas de magia ritual. La espada es manejada por el sacerdote y es utilizada para señalar al símbolo de Baphomet durante la invocación a Satán. Como se indicó en los pasos a seguir para el ritual, también se utiliza cuando se llama a los 4 príncipes del infierno. El sacerdote inserta el pergamino que contiene las peticiones en la punta de la espada, una vez se han leído en voz alta. Luego se utiliza para sostener el pergamino mientras este se consume la llama respectiva. Mientras se escucha la petición de otros participantes, y mientras se repiten en voz alta, el sacerdote sostiene la espada sobre sus cabezas, a la usanza de las ceremonias de caballería. Para rituales privados, si no puede conseguirse una espada, puede utilizarse un cuchillo largo, daga, u otro objeto similar. Libro de Leviatán. El mar rugiente. Invocación empleada para un conjuro de deseo. Avancen, grandes engendros del abismo, y hagan manifiesta su presencia. He colocado mis pensamientos sobre el brillante pináculo que brilla con el deseo escogido de los más álgidos momentos, y crece fervientemente en el intenso oleaje. Manden el mensajero de deleites voluptuosos, y que estas visiones obscenas de mis más oscuros deseos, tomen forma en mis futuros actos y acciones. Desde la sexta torre de Satán, vendrá una señal que se unirá con las sales internas, y de esta manera, moverá el cuerpo de la carne de mi deseo. He dispuesto mis símbolos y preparado mis adornos de lo que va a ser, y la imagen de mi creación acecha como un basilisco oculto, esperando la hora de ser liberado. La visión se convertirá en realidad y a través del sustento que da mi sacrificio, los ángulos de la primera dimensión, se convertirán en la sustancia de la tercera. Salid al vacío de la noche y atravesad la mente que responde con pensamientos que la llevarán al camino del abandono lascivo. Invocación empleada para un conjuro de compasión. Con la furia de la angustia y la ira sofocada, alzo mi voz, enrolladas en trueno retumbante, para que podáis oírme. Oh grandes errantes de la oscuridad, oh guardianes del camino, oh servidores del poderoso Tot. Moveos y apareced. Preséntense ante nosotros, en su benigno poder, de parte de aquel que cree y está siendo presa de tormento. Aíslenlo en el baluarte de su protección, ya que no merece la angustia y no la desea. Que quien esté contra él quede, impotente y vacío de toda sustancia. Socórranlo a través de fuego y agua, tierra y aire, para que recupere lo que perdió. Fortalezcan con fuego la esencia vital de nuestro amigo y compañero, nuestro camarada del camino de la mano izquierda. Que la tierra y sus placeres vuelvan a entrar en su cuerpo, a través del poder de Satán. Que sus sales vitales fluyan sin estorbo alguno, para que saboree los néctares carnales de sus deseos futuros. Golpead a su adversario, formado o sin forma, para que pueda resurgir alegre y fuerte del mal que lo aflige. No permitáis que ningún infortunio se cruce en su camino, ya que él es de nosotros, y por lo tanto debe ser cuidado. Restauradle su poder, su alegría, su dominio infinito, que la adversidad le ha arrebatado. Construid alrededor de él, y en su interior la radiantez exultante que anunciará su salida del mal que lo tiene atrapado. Esto es lo que ordenamos, en el nombre de Satán, cuya misericordia florece, y cuya sustancia prevalecerá. Mientras reine Satán, lo hará aquel cuyo nombre suena de esta manera: nombre, es la vasija cuya carne es como la tierra, vida eterna, por los siglos de los siglos. Semánforas. Ail Satán. Invocación empleada para un conjuro de destrucción. Mirad. Las poderosas voces de mi venganza atraviesan la quietud del aire, y permanecen como monolitos de ira sobre una llanura de serpientes agitadas. Me convierto en una máquina monstruosa de aniquilación para descomponer el cuerpo de quien me ha ofendido.
No me arrepiente el hecho de que mi llamado cabalgue los huracanes que multiplicarán el aguijón de mi amargura. Y grandes formas negras y viscosas surgirán de los pozos más profundos y vomitarán su pustulencia en su cerebro. Llamo a los mensajeros de la ruina para que hieran con siniestro deleite esta víctima que he escogido. Silenciosa, es esa ave que se alimenta de la pulpa del cerebro de quien me ha atormentado, y la agonía que tendrá lugar, se alimentará a sí misma en temblores de dolor, solo para que sirva como señal de advertencia a aquellos que quisieran herirme. Oh, vengan, en nombre de Abadón, y destruyan a aquel cuyo nombre di como señal. Oh grandes hermanos de la noche, que hacen mi lugar de descanso, que cabalgan sobre los ardientes vientos del infierno, que habitan en la morada del diablo, muévanse y aparezcan. Preséntense a aquel que sostiene la podredumbre de la mente, que mueve la asquerosa boca, que se mofa de lo justo y lo fuerte. Desgarren esa lengua, y cierren su garganta. Oh Kali, penetra sus pulmones con aguijones de escorpiones. Oh Sekhmet, arroja su sustancia al lúgubre abismo. Oh poderoso Dagón, clavó la bífida púa del infierno en su carne, y mi sacrificio de venganza yace maravillosamente empalado. Semáforas. Ail Satán. El lenguaje enoquiano, y las llaves enoquianas. El lenguaje mágico utilizado en los rituales satánicos es el enoquiano, un lenguaje que se cree más antiguo que el sánscrito, con sonido gramatical y base sintáctica. En ciertos sonidos se parece al árabe, y en otros al hebreo y al latín. Apareció impreso por primera vez en 1659 en una biografía de John Dee, el famoso vidente y astrólogo de la corte inglesa del siglo XVI. Esta obra, escrita por Merrick Casaubon, describe las actividades ocultistas de Dee con su asociado, Edward Kelly, en el arte de la clarividencia. En lugar de la típica bola de cristal, Kelly, quien hacía las veces de vidente, utilizaba un trapezoedro de múltiples facetas. Los ángeles, de los que habla Kelly en su primera revelación de las claves enoquianas, obtenidas gracias a las ventanas del cristal, son ángeles, solo porque los ocultistas de todo género sufren de constipación metafísica hasta el día de hoy. Ahora que todo está más claro, y los ángeles son vistos como ángulos, y las ventanas a la cuarta dimensión se abren, y conducen a la temida puerta del infierno. He presentado mi traducción de las siguientes llamadas con una revisión un tanto arcaica pero perfectamente satánica de la traducción utilizada por la Golden Dawn en la última mitad del siglo XIX. En enoquiano, el significado de las palabras, combinado con la calidad de las palabras, se unen para crear un parámetro sonoro que puede causar una reacción tremenda en la atmósfera. Las cualidades tonales barbáricas de este lenguaje le da un efecto verdaderamente mágico que no pide ser descrito. Durante muchos años, las llaves, o llamadas enoquianas, han permanecido revestidas de secreto. Las pocas impresiones que se han hecho hasta ahora, eliminan completamente la redacción correcta, ya que la traducción apropiada, ha sido disfrazada con la utilización continua de eufemismos, y diseñada solo para despistar al mago inepto, al inquisidor de turno. Apócrifas como se han vuelto, y quién puede decir qué terrible realidad provoca la fantasía. Las llamadas enoquianas son las semillas satánicas de fe. Libres de términos como sagrado y angélico, y grupos de números escogidos arbitrariamente, el propósito de los cuales es actuar como sustitutos de palabras blasfemas. He aquí, pues, las verdaderas llamadas enoquianas, tal como fueron recibidas de una mano desconocida. Fin de esta selección de la Biblia satánica.